Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más, otro jueves a las 6 de la tarde aquí en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a Las Cofradías. Todavía seguimos agradeciendo esa multitudinaria respuesta que nos estáis dando. El primer programa ya está, bueno, pasadas las 900 reproducciones, la tertulia también, esos momentos en directo que también tuvimos la semana pasada. Así que, bueno, ya sabéis que os esperamos esta noche a las 10, pero primero tenemos que ver el programa de hoy. Un programa que se va a seguir dedicando. Jaime Moreno, buenas tardes. ¿A qué? Muy buenas tardes, Fran. Pues vamos a retomar el testigo que nos dejó la obra de Luis de Vicente, teniendo en cuenta que tenemos ahí ese paréntesis de la década de los 30, ese desgraciado paréntesis, para pues retomar el final de los 30, el principio de los 40 y seguir con esa línea evolutiva del trono procesional en Málaga pues pretendemos llegar pues, hasta prácticamente los albores del 80. Vamos a intentarlo y, lógicamente, para ello tenemos a un invitado que de esto sabe y sabe muchísimo. Muy buenas tardes, Eduardo Nieto. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Pues, hombre, encantado de tenerte aquí hoy con nosotros en Cofradías, en las Cofradías, en este programa. Eres el tercero de nuestros invitados. Estamos muy honrados de que estés con nosotros. Y gracias por compartir este podium de honor en orden cronológico. Honrado y agradecido. Honrado y agradecido. Y muy agradecido, por supuesto. Pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy. Si dejamos el asunto del trono con aquella tertulia y aquel programa sobre Luis de Vicente, hoy nos toca seguir avanzando en la historia. Una vez que en Málaga termina la Guerra Civil en febrero del 37 y especialmente cuando la ciaga década de los 30 empieza a llegar a su fin, a los cofrades les toca restituir casi por completo las cofradías y las hermandades y, por extensión, una Semana Santa que había pasado de puntillas por una década ominosa. Para eso, con el fin de no demorar una situación tan necesaria para la ciudad en lo espiritual, cultural, antropológico e histórico, se proyecta la recuperación del culto interno y externo de nuestras imágenes que volverán a ver la luz en la Semana Santa de 1939. Estas urgencias, en la mayoría de los casos, conllevarán una cierta precipitación en la toma de decisiones que vendrán determinadas por el corazón más que por la cabeza. A estas necesidades, Jaime, tenemos que sumar también carestía económica, de materiales, de mano de obra artesanal especializada en la ciudad, que, bueno, hubiera resuelto con mayor solvencia ese quebranto de los años 30. Sí, vamos hoy y continuando con el programa dedicado a la figura de Luis de Vicente y su obra en los años 20, a adentrarnos en la producción artística de nuestros toros profesionales durante 4 décadas. Vamos a intentar recorrer someramente desde los 40 hasta los 80 y lo que podemos denominar una época de reconstrucción y estabilización de la Semana Santa. Y lo vamos a hacer en 2 bloques, ¿no, Fran? Efectivamente. Vamos a empezar con esa década de los 40 que empieza con el espejismo artístico que nos va a responder con sinceridad a la realidad del momento, y es que la ejecución del trono del Señor de la Expiración, de los talleres del padre Félix Granda, supone una auténtica revolución dentro del patrimonio procesionista, tanto por diseño como por los materiales empleados. Jaime, después de esta introducción, no queda otra que le hagan la primera pregunta a nuestro invitado. Pues empezamos a meternos en materia y bueno, y antes de hablar del espectacular conjunto de la Expiración, queremos rescatar de la década de los 20 dos interesantes propuestas. Por un lado, la de José Benítez Oliver para la hermandad, la cofradía para el Cristo de la Humillación, realizado en el 22, y que nos sitúa ante ese primitivismo artístico en nuestra ciudad, en este tipo de piezas, y conforma, porque actualmente conforma la sustancia original del trono que procesiona hoy en día, ¿no? Y que pasó por diferentes ampliaciones en las sucesivas décadas. Y por otra, también queremos recuperar para su revisión el impresionante trono catafalco de la Cofradía del Santo Sepulcro de 1927, que nos va a llevar para iniciar este recorrido de la mano también de los talleres de arte granda y del diseño de Moreno Carbonero hasta ese prisma basilical del Cristo de la Aspiración. Eduardo, ¿qué suponen estas dos piezas para el procesionismo local? El trono de Benítez Oliver y el catafalco del sepulcro, y cuáles son sus mayores aportaciones desde el punto de vista artístico. Que me gusta que me preguntéis así. Es que parecía una enciclopedia, niño. Os veo y parece que el lomo de Arguval o el lomo de cualquier tomo de bibliografía profunda. Vamos a ver, para los espectadores que nos están viendo. Estos dos tronos, evidentemente, el de Benítez Oliver, afortunadamente se conservan
la parte superior, porque el trono de la humillación, de Jesús de la humillación de la Cofradía de la Estrella, tiene una estructura que afortunadamente está en su integridad, aunque fue ampliado por la necesidad de un mayor volumen a la hora de ser procesionado, en dos cuerpos, la parte de arriba como una especie de cajillo superior y un cajillo inferior. El cajillo superior, que se conserva de esa época, fue ampliado sucesivamente y destaca por la sobriedad, la talla tan sumaria, tan plana, no es una talla exuberante como después lo veremos con Pedro Pérez Hidalgo, una gran figura que hay que citar sí o sí. Y luego, sobre todo, el trono catafalco del Santo Sepulcro. Hay mucha literatura sobre la influencia que dio el pintor Moreno Carbonero, un pintor que hay que conocerlo, un pintor muy costumbrista. Él hizo unas grandes obras como La Fuente de Reading, un lienzo también muy interesante donde se descubre, donde se congela en una instantánea pictórica la tradición de ir a coger agua a la zona ya fuera de la Malagueta. Es un pintor que hizo un retrato impresionante de la reina muerta ante el duque de Gandía, que después se convertiría en San Francisco de Borja, ¿vale? Y en donde pinta y trata la corrupción del cuerpo humano. Es sorprendente, ¿eh? Los tonos verdes del cadáver, la zona de los insectos necrófagos que ya la van envolviendo, y cómo este pintor llega al cenit en un retrato de un hombre muerto, que es el objetivo central del estandarte que afortunadamente conserva la Hermandad del Santo Sepulcro y que preside la Galería de Estandarte de la Sección del Señor. Yo recomendaría que cualquier cofrade fuera a ver la Casa Hermandad, que lo tienen custodiado en el primer salón de la derecha, para deleitarse con esa pincelada suelta de tonos fríos y de una calidad dibujística impresionante. Pues bien, él fue el germen de la idea que al padre Granda hace por concebir no una urna, sino una pirámide truncada, una montaña que va andando a son de una marcha, como la marcha fúnebre de Chopin, con escasísima licencia a la luz, solamente 4 hachones, uno en cada esquina, y que son dos cuerpos que se van superponiendo, uno de forma troncopiramidal ascendente, ¿vale? Se corta y encima aparece un catafalco con escenas del Nuevo Testamento. Se ocurre la guerra y desaparece la parte de arriba, la parte del catafalco. Solamente se conservó la parte baja y 3 de los 4 evangelistas, menos San Lucas. Entonces, con esa estructura tan sencilla, se procesionó en 1937 con la Virgen de Servitas. Eso fue lo que quedó de la Guerra Civil y antes de los años de la Segunda República, cuando en el 1931 desaparece casi todo el patrimonio procesional. Se conservó algunos elementos aislados, pero tronos como tales solamente se puede decir en su línea pura el del Cristo de la Humillación, más esta estructura troncopiramidal del trono del Santo Sepulcro. Y enlazando con este trono, lo que vamos a hablar ahora del trono de la Expiración, hecho y concebido por en los talleres de arte Félix Granda, que no fue así en su origen. Veamos. Se conservan unos dibujos en el que se ve como unos respiraderos, ¿vale? Con unos cortinajes a la manera de faldones, sin varales, que fue lo primero que se presenta a la hermandad. Ese trono, esa idea, ese boceto, contemplaba una especie de monte Calvario, monte semiesférico, y encima la figura de San Juan Evangelista. Es un dibujo increíblemente conservado y que nos habla de cuál fue la línea directriz de Félix Granda para hacer esta planta basilical de una iglesia caminante. Antes era una pirámide mortuoria y ahora es una iglesia que camina.
que camina bajo los hombros de la fe, que son las de los hombres de trono. Frank está alucinando. Yo estoy quedando, sí, yo lo que quería era que Jaime te siguiera preguntando y yo estoy aquí de mero espectador porque Sí. estoy aprendiendo muchísimo, como No, siempre, contigo, Eduardo. Quería preguntarle a Eduardo si encontramos alguna reminiscencia en ese catafalco de aquellas piras funerarias y de aquellas exequias, de aquellas arquitecturas efímeras que Claro. se establecían en los templos para la muerte de las grandes dignidades, el fallecimiento de las grandes dignidades, ¿no? Reyes, obispos y demás. Y por otro lado, quería también profundizar, ya que estamos entrando también en el de la aspiración, en el sistema de iluminación de ambos tronos, porque originalmente el del sepulcro llevaba esos percheros candelabros percheros, ¿no? Que Sí. luego fueron sustituidos por los hachones. Y bueno, y el diseño original de la aspiración, al que tú has hecho referencia, también llevaba, en vez de las velas normales, que luego fueron una bombilla entorchada, lo que llevaba era una especie de pebeteros, ¿no? Pebeteros Sí. como de antorcha, ¿no? Sí, porque también se tiene previsto la ubicación de focos para iluminar tenuamente la figura de Mariano Benlliure. Es decir, la concepción, el capítulo de iluminación está perfectamente estudiado para dar cobijo a la silueta, en un caso de un Cristo muerto, y otro a la silueta de un crucificado a punto de fallecer en su expiración. En cuanto al capítulo de las exequias mortuorias, de las grandes dignidades como monarcas o princesas o príncipes que murieron en los siglos anteriores, ahí tiene un nexo en cuanto a esa arquitectura de túmulo, de montaña, vamos a llamarlo así para que todo el mundo lo entienda, una montaña en la cual se colocaba una urna, es un cenotafio, esa es la palabra técnica, en la que representa un ataúd, un féretro, que no está concebido para ubicar el féretro, el cuerpo real, es algo simbólico. Es como la muerte se entroniza sobre una montaña. Ahí viene la palabra túmulo. Y bueno, tiene esa conexión en el sepulcro, como exequia mortuoria de las grandes dignidades que se enterraban en los templos. De ahí pasamos al modelo de templo basilical, templo de una planta de cruz, no de cruz, perdón, de una basílica con su ábside, que es ese cuerpo semicircular que presenta en la zona frontera, en donde aparece pues las 12 tribus de Israel y con unas leyendas en latín muy interesantes en el escudo de esos escudos guerreros que pone vigilad y orad, que fue lo que dijo Cristo en Getsemaní en la noche en que fue prendido. Es algo para estudiar detalle por detalle porque no es un trono cualquiera, ¿eh? Os lo digo. Eduardo, para, digamos, ir un poco más allá con el trono de la aspiración, podemos estar hablando del único paso alegórico que procesiona hoy en día en la ciudad de Málaga. Y bueno, desde mi punto de vista también el trono desarrolla un largo recorrido por grandes periodos de la historia del arte, que si quieres nos comentas algo en ese sentido. Y ya esto es una curiosidad, ¿qué impacto visual y de opinión pudo tener una estructura tan revolucionaria en su tiempo cuando procesionó por primera vez en Málaga? Muchísimas. Tú piensas que lo que estamos acostumbrados aquí a ver eran tronos de madera dorada o tronos plateados para las vírgenes, y claro, cuando tuvo que aparecer primero con el sepulcro, tuvo que ser una ruptura total con lo que había. Antes era una urna de cristal con plumeros negros, a la manera de cómo se hacían los duelos y los sepelios de las grandes figuras del pasado, y eso tuvo que romper sí o sí. Y era cuando viene el trono del Santo Sepulcro, perdón, de la aspiración, asistimos a otra ruptura con los modelos del pasado. Piensa que para llegar hasta el Cristo de Mariano Benlliure pasó también un proceso de 4 Cristos anteriores. Uno que fue quemado, otro que fue rechazado. Hay uno de ellos que está actualmente en la parroquia del Pilar, aquí en el barrio de la zona del Parque Vittorio Eugenia, pues Arroyo de los Ángeles, que incluso podrán comprobarlo. Estuvo, no obstante, esa imagen, si ustedes recordarán, amigos míos, en la capilla del Monte Calvario. Esa figura de un Cristo expirante, ¿os acordáis, no? Que es donde está ahora el actual de Miñarro, pues ahí estuvo ubicado durante varios años ese Cristo. Y entonces fue una conmoción en todos los sentidos.
Eduardo, Adelante, Fran. vamos a ir avanzando porque, bueno, queremos que no te pondríamos tener aquí 2 o 3 horas, pero vamos a intentar hacerlo algo más directo porque creo que es el momento en el que hablemos de alguien de quien ya nos has hablado, de quien estoy seguro de que tienes mucho que decir, porque continuando con la desaparecida obra de Luis de Vicente y de la mano de muchos artistas van a surgir en los 40 varias propuestas que van a combinar la tradición de los 20 con una mayor grandilocuencia y efectismo. Por un lado, tenemos las propuestas de Prados López con los tronos del amor y del rico en el 40 y el 42. Por otro, Pérez Hidalgo, en el pasado una fecunda y exuberante presencia de la que hoy ya solo queda, y en extinción, el trono de la sentencia. Pero sí podemos ver algunas recreaciones, Paloma, Traslado, Consolación y Lágrimas. Y también podríamos hablar de Cristóbal Velasco con los tronos de Estudiantes y Misericordia. ¿Qué proponen estos 3 autores en su concepción del trono procesional y qué resultado ofrece con el tiempo ese maridaje o esa mezcla entre Granada y Málaga? Bien, vamos a ver, son varias preguntas en una. Tanto Cristóbal Velasco, que hizo, por supuesto, el trono del Señor de la Misericordia, el trono de Viñeros, del Nazareno de Viñeros, no olvidemos que también lo hizo él, pues bueno, fueron escultallistas que bebieron de las fuentes granadinas con el desaparecido ya Luis de Vicente y que interpretaron un barroco más cercano a lo nuestro, ¿no? Más táctil, que se podía tocar, ¿no? Con ese volumen que va agrandándose por momentos. No olvidemos que después del edicto del cardenal, el que dictamina sacar los tronos a la calle, pues no me acuerdo el nombre. ¿Santos Olivera? ¿Santos Olivera fue? Don Balbino Santos Olivera, correcto. Pues justamente él dice que ya hay que salir fuera de los templos porque molestaba mucho los ruidos y los tiempos que ocupaban los cofrades para montar los retablos callejeros. Entonces los saca fuera a la calle. Entonces, al sacarlo fuera, no hay límite físico en anchura. Y aquello se desbordó de una forma tremenda. De ahí nacieron los tinglados, esas grandes estructuras de lona y madera que se enganchaban a con los barriles de contrapeso y con vientos de cuerda para evitar, hombre, cualquier tipo de altercado en su estructura. Y ese tipo de construcción dio pie a una de las señas de identidad mucho de nuestra Semana Santa ya en la década de los años 40, hasta hace poco, ¿eh? Y de hecho todavía siguen existiendo poquísimos ejemplos de tinglao. Yo pienso en el del Dulce Nombre Aún, que como sabéis vosotros está en la Plaza de la Divina Pastora, y os convoco incluso para que podáis ver cómo sale de una estructura de efímera, de loneta y estructura de hierro, de andamiaje, y ver cómo todavía existen esos últimos cantos de cisne de esos tinglados. Es decir, eran estructuras efímeras para sacar los tronos a la calle. Y evidentemente la figura de Pedro Pérez Hidalgo, una figura que para mí resume lo que es el esfuerzo, un diseño atrevidísimo, súper valiente, y que ahora mismo estábamos corrigiendo un texto de su vida, porque no hay que olvidar que Pedro Pérez Hidalgo hacía madera tallada y dorada, pero el dorado no lo hacía él, lo hacía su esposa, su mujer, que se llamaba Conrada, porque él tenía un dorador, un tal Emilio, en la parte de Capuchino, que se tuvo que ir fuera de Málaga a trabajar, y su esposa fue la que se atrevió a acometer las grandes obras que él hizo. Él empezó con el retablo mayor de la iglesia de San Juan de Málaga. También hizo el retablo mayor de la iglesia de San Juan de Coín, que ahí donde desarrolla un programa bestial en ornamentación y en figuración. Y no olvidemos que él empieza a hacer los grandes retablos callejeros, ese vocablo que Lola Carrera acuñó perfectamente en su libro Nazareno Verde. Y bueno, ahí está, ¿no?, los resultados de recreaciones como el del Santo Traslado, que lo recrea perfectamente Rafael Ruiz Liébana, o en el caso también de la Virgen de Consolación y Lágrimas, lo mismo, el mismo autor, pero que claro,
tú tienes la suerte, amigo Cristóbal, de que eres el último que conserva un trono que dentro de poco también se cambiará por el que está trabajando nuestro amigo Toledano, en ese trono también, respetando también ese espíritu de Pedro Pérez Hidalgo, un espíritu de la talla envolvente, no detallista, de efecto, no preciosista, de volumen, no pequeñito, sino todo lo contrario. Eduardo, Jaime, nos quedan unos minutitos antes de hacer el corte, ¿vale? Porque, Sí. pero quiero abundar en esto que acaba de decir Eduardo. Sin embargo, hay una gran diferencia, por eso que decíamos en la pregunta, esa carestía de materiales, esa falta de tiempo, pero la talla que está haciendo ahora Manuel Toledano con el diseño de Ruiz Montes baja un nivel de profundidad, de preciosismo y de detalle que, claro, ahora con tiempo es mucho más fácil. A Pérez Hidalgo siempre se le ha achacado eso, que hacía las cosas como las hacía porque no tenía tiempo. Es un hombre que fue ajusticiado en la década de los años 80 y 90 por las nuevas generaciones de cofrades enciclopédicos, en el cual este tipo de cofrades se limitaban mucho a criticar lo que hubo, pero no olvidemos que cada obra es producto de su época. Como tú bien comentas, la obra de Pedro Pérez Hidalgo nació de unas necesidades tremendas en los años 40, donde apenas había fondos de dinero, cero, para poder acometer estos grandes retablos. Y la verdad, yo cuando veo fotos retrospectivas de la Virgen de las Penas, que también la hizo él a lo bestia, tronos de un peso ciclópeo. El del Rosario también. El del Rosario, el del Huerto, La Caridad. La Caridad, que era tremendamente grande. Eran, vamos, auténticos desafíos para el hombro y para las personas que lo llevaban, ¿eh? Eran demoledores de peso, ahora demoledores de una riqueza y de una exuberancia visual, claro, que la verdad que cuando tú lo veías en la calle dices, ostras, esto es Málaga. Y acuñó el elemento de la Semana Santa de Málaga. Yo, por ejemplo, no podría precisar un trono como el de la Virgen de la Paloma que se le hubiese reducido volumen. ¿Por qué? De acuerdo que hay otras necesidades detrás, como es la crisis hipotética de hombres de trono que puedan llevarlo, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, creó una marca, creó un prototipo, y ahí está todavía. Eduardo. Jaime, antes de pasar a la lanzada, eso te iba a decir, antes de la lanzada, dale esa preguntita y hacemos el cambio. Adelante. Sí, hilando con lo que ha dicho Eduardo de esa puesta en escena en la calle, entendemos que hay otra corriente paralela, no exactamente tan ajustada al origen granadino, que es la de Francisco Palma Burgos, ¿no? Que tiene estos ejemplos de, por ejemplo, el Nazareno del Paso, en el año 40-42, partiendo de un diseño arquitectónico de Guerrero Strachan, el trono de los gitanos del 42, o el de Mena del 43, ¿no? Son diseños actualmente, o sea, muy espectaculares, más emparentados, como digo, con la arquitectura. Y bueno, también destacar el caso de la Virgen de la Soledad de Mena, que hoy procesiona en una reinterpretación de Jesús Castellano, y por supuesto el paradigma del trono de madera tallada y dorada, que es el de la Esperanza, que se realizó entre el 45 y el 50 por Adrián Risueño y Caballero Requena, ¿no? ¿Qué valoraciones se merecen estas propuestas tan diferentes? Aunque visualmente tendemos muchas veces a escribirlas al mismo grupo de estilo. Es diferente. Palma bebe también de las fuentes más clásicas. Ahí tenemos todavía el trono único del Cristo de la Buena Muerte, que es soberbio en sus dimensiones, en su proporción. Es algo que cuando lo vas viendo caminar con esa marcha legionaria detrás del novio de la muerte, es un espectáculo único para los sentidos, ¿eh? No se puede tampoco valorar la obra en lo que se ve, sino en lo que se siente. Precisemos que no son obras quietas, sino son obras que se mueven en la calle, con un urbanismo característico de calles grandes, plazas anchas, en donde el público da el calor, el receptor por excelencia de lo divino, de lo que va aconteciendo. Y bueno, son obras que tocan los sentidos. A mí me comentaba un antiguo hermano mayor de la Esperanza que cuando trajeron el trono de la Virgen fue una apoteosis en el barrio, ¿no? Y lo hicieron por trozos, claro, no cabía, en el patio del que ahora es hoy, en la actualidad, Museo Picasso. Allí se hizo el trono de la Virgen de la Esperanza en el taller de Adrián Risueño, uno de los grandes también maestros de la talla,
y que, por supuesto, también es otro episodio por conocer biográficamente. Pues Jaime, si te parece, vamos a hacer aquí un pequeño alto. Llevamos 25 minutos de programa. Vamos con tu lanzada. Te vamos a escuchar, como siempre, con mucha atención. Y bueno, en un momentito estamos de vuelta y seguimos aquí en las cofradías con Eduardo Nieto hablando del trono. Muy buenas a todos. Hoy vengo a cantar los 40, sin pretensiones de tutear, aunque pudiera parecerlo, no es esto un juego y ni mucho menos de cartas. Os voy a contar brevemente una historia lejana en el tiempo, pero con un fondo tan actual que es irresistible dedicarle a ella un pequeño espacio lleno de contenido. Dejábamos la semana pasada la estela de Luis de Vicente, que remataba la década de los 20 con su despedida, dejando a nuestra Semana Santa en un lugar y en un contexto que no podía resistirse al optimismo. Llegaron los 30 y con ellos llegaron las desgracias, aquellas que nunca imaginaron y que nunca pudieron pensar todos los que nos precedieron. Aquellos cofrades vivieron un 13 de mayo del 31 una imposición de cenizas que tuvieron que recoger con sus propias manos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, pero poco después y entre hostilidades e incomprensiones llegó la guerra. No es esta una lanzada fatalista, todo lo contrario. Y es que, haciéndonos eco de un discurso entusiasta y vital que pronunciara don Enrique Navarro el 25 de marzo del 37, con el que, por una parte, ponía fin a la funesta década de los 30 en el plano local y nacional, y por otra, abría las puertas de un nuevo tiempo que ha venido a ser ese periodo definitivo y definitorio de nuestra Semana Santa, se pronunciaba con las siguientes palabras. Ninguna cofradía ha desaparecido, porque, si bien es verdad que hemos perdido muchas imágenes y casi todo nuestro tesoro procesional, quedamos nosotros, con nuestra fe y nuestro decidido propósito, y que con la ayuda de los buenos malagueños, la Semana Santa resurgirá purificada, más potente y hermosa si cabe. Hoy, cuando hablamos de desánimo, desafección o indolente huida por las circunstancias, me vienen esas palabras que resuenan como eco en la conciencia. Nuestra comodidad nos ha llevado en algunos casos no solo a no valorar lo que se hizo y lo que se tuvo, sino a ser despiadadamente impertinentes ante el titánico esfuerzo de lo desconocido. Hoy, que nos dejamos llevar por la más frívola cara de nuestra conmemoración, nos atrevemos a desdeñar aquello que se levantó desde las cenizas con una mirada pérfida y altiva. Tal vez sea la osadía de la ignorancia. Aquellos a quienes el tiempo nos regaló la edad de oro de la Semana Santa, no parece que seamos los elegidos para tener los arrestos, no ya para valorar las actitudes del pasado, sino para emprender esa defensa vital de renacer con más fuerza. Hoy un arañazo es una puñalada, porque vivimos en la comodidad del deseo satisfecho con inmediatez. Si nos pillan a nosotros los 30, nos quedamos sin procesiones. Me preguntaban desde diferentes lugares comunes si Luis de Vicente no debería tener una calle o tal vez si fuera pertinente hacerle un monumento. Esta ciudad, que siempre deja el homenaje en la palabra, no puede encarar, por incapacidad manifiesta, ningún tipo de acción que reivindique la memoria cofrade. Para mí, los primeros serían aquellos de los 40. Os dejo como última reflexión una frase plena de elocuencia de Concepción Arenal. El mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. Bueno, y aquí seguimos, después de haber escuchado la lanzada de Jaime Moreno. Y Jaime, bueno, yo estoy aprendiendo una barbaridad con Eduardo Nieto, ¿eh? Sí, siempre es un placer tener a gente que está formada, que está instruida y que sabe valorarlo en los diferentes ámbitos, ¿no? No hemos despedido hablando de esa puesta en escena, porque el trono es es arte mueble, pero es un arte muy teatral. Está hecho para escenificarlo en la calle, ¿no? Entonces, necesita de unas características propias. El trono no es una pieza para estar en un museo. Es una pieza que necesita, pues de ciertos efectos de iluminación, de formas, de claroscuro, para que luzca y sea llamativo y sobre todo complemente a lo importante, que es la figura que va encima, ¿no? Bueno, a mí. Sí. Adelante. Mira, yo lo que veo es que, como tú has dicho, es una puesta en escena con lenguaje barroco.
existen una serie de figurantes vestidos de nazarenos, de acólitos, de hombres de trono, que van acompañando unas plataformas que se van moviendo, y esas plataformas o altares móviles va encima una representación de la pasión de Cristo, o bien un episodio del dolor tan tremendo y lacerante de nuestra Virgen, nuestra Madre María Santísima. Entonces, claro, es una interpretación teatral de lo que fue los pasos de misterio, pasos procesionales, de viene la palabra esa, pasos, momentos de la pasión. Aquí también hay mucha diatriba, mucha polémica entre la palabra paso y la palabra trono. Mire usted, es correcta uno y es correcta otro. Lo que pasa es que yo aquí en Málaga, donde nací, siempre he conocido desde pequeño la palabra trono, pero que también es correcto paso. Mire usted también. Yo no tengo por qué abanderar banderas localistas, decir, mira, es que paso es como en Sevilla o Córdoba o Granada. Mire usted, no. Paso es universal. Al igual que incluso la palabra trono también podía ser un significado también universal, puesto que va el rey arriba o la reina, que es la Virgen, ¿no? Entonces, no cabe ese tipo de debate porque, mire usted, está superado. La gente se queda mejor en el escaparate, en la dermis, pero no profundiza. Mire usted, si la palabra una cosa significa algo y la otra otro contenido, son compatibles. Si hoy, miren, con lo que está cayendo, necesitamos mayor unidad que nunca, mayor frente que nunca, porque es hora, llega el momento en que todos los cofrades tenemos que vestirnos el traje de faena y luchar por lo nuestro, que nadie nos lo quite, por favor, que todo el mundo luche por su identidad, por la bandera de tu ciudad, de tu forma de interpretar la pasión y muerte. Es hermoso. Y vamos a llevar casi 2 años sin Semana Santa. A ver, detrás de estos 2 años, ¿qué va a pasar después? Porque habrá una segunda pregunta. ¿Habrá la misma ilusión? ¿O habrá menos? ¿O esto significa un cambio en toda la estructura mental de lo que estamos conociendo, o como habéis conocido y he conocido como Semana Santa? Esto implica una revisión de todo. De todo. Ahora mismo se ha suspendido la parte externa. Nos estamos quedando con lo interno, el culto dentro de la iglesia, sí, todo eso muy bien. Pero mire usted, no olvidemos que la proyección de la Semana Santa es en la calle. Totalmente. Jaime, antes de seguir tú con la siguiente pregunta, precisamente, Eduardo, y sin extendernos mucho en esto, hemos querido seguir con la iniciativa del año pasado, queremos estar aquí. Y oye, la semana pasada estuvimos casi 50 personas aquí hablando de cofradías en directo, y todo lo que se haga es poco, porque, como tú dices, la parte externa ni en 2020 ni en el 21 casi seguro, y a saber. Pero lo que hay que mantener es ese espíritu y esa llama viva. Así que vamos a intentarlo. Y en eso estamos, ¿verdad, Jaime? Importantísimo. Sí, desde el año pasado es nuestra propuesta intentar llevar la Semana Santa sin procesiones, pero llevarla hasta donde estéis vosotros, incluso, digamos, sacarla fuera, ¿no? Sacarla fuera y ponerla en valor con el estudio, con la investigación, con la difusión, la divulgación de tantos y tantos valores que tiene la Semana Santa. Y por continuar por la línea que estábamos siguiendo, esa línea cronológica, frente a la madera tallada, Eduardo, surge en la década de los 40, sobre todo de la mano del genial platero Manuel Seco Velasco, las primeras propuestas de tronos de orfebrería, ¿no? De posguerra, claro. Tenemos El cautivo en el 43, Pasión en el 46, Soledad del sepulcro en el 50, como unos ejemplos, que vienen, pues eso, a renovar el concepto de trono procesional. También tenemos la interesantísima propuesta de Luis Bono para la Soledad de San Pablo. Y luego el paradigma, si la esperanza fue el paradigma del trono de madera tallada y dorada, pues la Virgen de los Dolores de San Pedro es el paradigma del trono de orfebrería de palio, ¿no? ¿Qué supone la irrupción de un maestro como Manuel Seco en Málaga? ¿Cómo valoras esta nueva versión que a priori rompe con la tradición malagueña del trono en madera tallada y dorada? Bien, Seco Velasco, don Manuel Seco, pues vino a desarrollar aquí un trabajo que estaba haciendo en Sevilla de una forma exquisita, sublime. Ahí tenemos el modelo del Señor de la Pasión, de la Parroquia del Salvador, y aquí, por supuesto, desarrolló unos modelos exquisitos. Ha hablado de Jesús cautivo, en donde se emplea la madera y lo que era elemento de la orfebrería,
Pero hay otro muy interesante que es el Señor de la Pasión. El Señor de la Pasión es algo que también hay un elemento de un trono con palio muy parecido en su ejecución, cual es el que está con la Virgen de la Soledad de Cádiz. Y tampoco hay que olvidar que él bebe de las fuentes de la yesería del barroco en la parroquia de San Francisco de Cádiz, y de ahí toma esos elementos de rocalla que desarrollaría en todo lo que es la línea del discurso del trono del Señor de la Pasión. Había citado también la Virgen de los Dolores Coronadas, también una auténtica catedral caminante. De hecho, en su concepto primitivo iba a tener todas las fachadas de las grandes catedrales de España en todo su cajillo, el Pilar de Zaragoza, el de Santiago de Compostela, es decir, iba a ser una lectura de catedral de las catedrales. Y todo eso y más con el tema del elemento metálico, el elemento de la plata labrada, cincelada y repujada. Pero si bien él lo que hace, aparte del elemento de cautivo y pasión, este otro, viene otra figura a destacar en el mundo de la orfebrería casi contemporánea. Estamos hablando de la mente de Juan Casillas del Nido, un personaje que con el elemento de uno concreto desarrolla el modelo cuál es la Virgen de las Penas. Sí, ahora vamos a pasar a eso, Eduardo, enseguida. Sí quería que me dieras un pequeño comentario sobre el trono de la Soledad de San Pablo, porque aquí volvemos a encontrarnos, al igual que con el sepulcro, con la irrupción de un pintor como diseñador y ejecutor de las trazas originales, ¿no? Luis Bono. ¿Qué valoración te merece esto? Hombre, aunque un pintor lleve a la realidad esto, me recordaba a mí a Moreno Carbonero cuando desarrolló el Santo Sepulcro. Igual, él lo que hace es el concepto de trono alto, elevadísimo de cajillo, en cuanto que desarrolla elementos vegetales, mete los ángeles de las esquinas, como la Virgen de las Angustias de Granada, si os acordáis, también bebe esas fuentes también de la tradición antigua. Y bueno, y ahí ves como no es un elemento ajeno. Ya décadas anteriores, en los años 20, Moreno Carbonero lo desarrolló con el sepulcro. Él, por supuesto, menos mal que la hermandad también ha mantenido esa línea del trono, es el mismo, para la Soledad de San Pablo, desde cuando lo concibió Luis Bono, aunque hubo otros anteriores, evidentemente antes de la guerra, y ahí está, todavía dando que hablar ese concepto tan bonito. Es también muy original, ¿eh? A mí me gusta siempre que un trono aporte algo, porque si no aporta, mire usted, son meras interpretaciones seriadas, como tanto critican a la gente, por ejemplo, el arte de Olot, ¿no? El arte de los santos del taller de arte cristiano del taller de Gerona, ¿no? Miren, tuvo que ver por una circunstancia, ante la necesidad, ante la escasez, lo que hemos hablado antes con el maestro Pérez Hidalgo. Aquí no. Y entonces, claro, el tema de los tronos hechos en metal labrado supuso una ruptura con lo que se estaba desarrollando aquí, que era la madera dorada. Pero no olvidemos que en los años 20 también la Casa Honrico ¿acordáis? De Valencia. En Valencia, sí, hizo la Virgen de la Soledad del Sepulcro, ¿eh? También en plata labrada. En estilo neogótico, ¿no? También, correcto. Y ahora, si te parece, Fran, vamos a pasar a hablar de Juan Casillas. Bueno, de Juan Casillas podríamos hablar, Eduardo, bastante. Lo importante es que la concepción de Juan Casillas de la Semana Santa y sobre todo sus relaciones laborales también con Sevilla hacen que, bueno, la Semana Santa de Málaga se despliegue o se desligue, perdón, de su pasado, más entroncado como llevamos hablando, en Granada, etcétera, y fije la mirada en Sevilla. ¿Quién fue Juan Casillas? ¿Qué supuso en su momento y qué ha supuesto con el paso del tiempo para Málaga, la figura de Juan Casillas del Nido? Juan, tuve la suerte de conocerlo en sus últimos años, cuando fui miembro reorganizador de la Hermandad de la Humildad, y él me enseñó mucho. Me quedo con una frase que me dijo, dice: Eduardo, en esta vida que te conozcan por lo que haces. No pases por la vida sin haber hecho nada. Aquello se me quedó grabado. Iba con Eloy Telles también a ver una procesión en Sevilla, no la conocía,
era Virgen de los Javieres, y él me enseñó tela, ¿no? Tela de conocimiento. Él fue el representante de la Casa Villarreal, viudo de Villarreal aquí en Málaga, y como os he dicho antes, desarrolló el trabajo integrador de la Cofradía de las Penas. Digo integrador porque no solamente concibió el trono de la Virgen, sino todo el cuerpo de insignias, el diseño de las túnicas de Nazareno, el asesoramiento artístico para el Cristo y para la Virgen. Es decir, es la estampa casillesca más pura en la calle cuando se ve en la Cofradía de las Penas. Y luego, por supuesto, todo el rosario de obras que salieron de su mente, ¿no? La Virgen del Rosario, de la efectivamente, años 69, 70. Te voy a decir, Eduardo, si quieres, para hablar de la obra de Juan, diseñada por Juan Casielles, y para seguir cierto orden, vamos a reparar, si te parece, primero en las creaciones de los tronos de Cristo, ¿no? De los pasos de misterio, en el caso del prendimiento en el 65 y del huerto en el 71-78. Si ya hablábamos de la rareza que era ver la orfebrería en el Cristo de la Aspiración, aquí vuelve a producirse ese mismo hecho. Podemos hablar de un trasvase del trono malagueño de airosos volúmenes e importantes dimensiones de la talla en madera hacia la orfebrería, y sí, es probablemente en estas creaciones de esta época donde podemos contemplar el trabajo más exquisito por parte de este taller hispalense, sobre todo cuando estaba regentado por Manuel Villarreal. Sí, hay una primera etapa y una segunda etapa, hasta la muerte de él y después de la muerte. No olvidemos, siempre pasa igual, los grandes maestros, cuando cortan su trayectoria vital, los que continúan no es lo mismo, es diferente, ni mejor ni peor, es diferente. Y cuando tú ves el encaje que tiene el cajillo del trono de prendimiento, es soberbio, es soberbio. Al igual que, por ejemplo, esas grandes esquinas de las águilas que tenía en la esquina de la Virgen del Gran Perdón, del prendimiento, que también sobrecoge, la proyección de la gran capilla frontal con la Virgen de la Pastora que preside el frontal de ese gran trono, es algo que te queda con la boca abierta. O, por ejemplo, el de la Virgen de la Paz, de la Cena. No olvidemos que también lo Vamos a entrar ahora... Vamos a entrar ahora, Eduardo, porque nos quedan 6-7 minutitos, precisamente en esa parte, en los tronos de las dolorosas, porque propone para Málaga pues un trasunto, un trasvase del canon del paso de palio al trono malagueño. Jaime, es una proyección que, bueno, que tiene mucho que hablar. En la amplísima obra de Juan Casielles, que se extiende más allá de esta década, pero ya lo tocaremos en otro programa, se extiende hasta los 80, pues por orden y por asimilación de ese canon sevillano del paso de palio, tenemos las penas en el 64, la O en el 75-85, Gracia y Esperanza, que para mí está en el término medio entre volumen y el volumen de medido o agigantado y el volumen recatado del paso de palio, y luego pues estaría Rocío en el 67, Rosario en el 65, Trinidad en el 71, tronos estos tres que han sido ampliados respecto a su original, y luego La Paz y el Gran Perdón como grandes buques, ¿no? Insignias del procesionismo malagueño y de los diseños de Casielles. ¿Qué te parece y qué destacarías de esta secuencia de producción de los tronos, Eduardo? Una auténtica catarata de creación. Pero es lo que tú me has dicho, fíjate, casi todos han sufrido modificaciones. Por ejemplo, la Virgen de Gracia y Esperanza le pusieron con el tiempo los arbotantes, que no tenía. ¿Acordáis? Bien. La Virgen de la Trinidad sufrió una ampliación, que antes no estaba así. Es decir, el rosario, en un par de años, el rosario desde el estreno se amplió para ponerle los arbotantes delanteros. Correcto. Y se fue ampliando. La única que ha conservado la esencia es la Virgen de las Penas. La única. Que han mantenido siempre lo que fue el prototipo de paso de palio. Es que van con candelabros de cola, no van con candelabros delanteros, y llevan un concepto de tamaño y proporciones que es, digamos, como se dice, la piedra angular, ¿no? De lo que fue, de lo que es el procesionismo sevillano en Málaga. Fijaros. Claro, tenemos que hacer referencia a que normalmente Casielles trabajaba en sus diseños con unas proporciones muy exquisitas, muy cercanas al número áureo, ¿no? Y a esa ley dorada de proporciones, ¿no? Usada por pintores, sobre todo en el Renacimiento, a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces, de ahí que las composiciones resulten tan armónicas y equilibradas en la mayoría de los casos. Sí, señor. Fíjate que en la concepción del trono de Virgen, él siempre interpretaba en el centro del palio, no atrás, porque la obsesión de atrás era para tapar los varales, ¿vale? Con lo que había.
Y claro, manto más largo, que el manto llegara más largo. Haga 7 metros, 8 metros, digo, no, Dios. Y es tremendo. Y él siempre se movía en torno a los 2,60 metros aproximadamente por 4,5 metros, 5. O sea, Sí. casi el doble, ¿no? Él jugaba con esa medida, con ese canon de la proporción. Sí, no está de más recordar que los mantos están para cubrir a la Virgen y no tapar los varales, que no hace falta llevarlo hasta la cabeza de varal de cola. No tiene que caer por detrás de la cabeza de varal. No, Oye, no es Jaime, vamos a necesario. abusar de la confianza de Eduardo y vamos a pedirle 3 minutitos más para cerrar ya con los pasos de misterio. Yo creo que... Pues sí. Dale, Sí, dale vamos. tú. Si yo Sí, estoy aquí, bueno, pues vamos a hablar de Antonio Martín, de Guzmán Bejarano, de lo que nos dé tiempo, y hasta que Eduardo no tienes que decir ni nada, tú cortas y nosotros ya seguimos. Vamos a hacerle la última petición en forma de atraco y vamos a hablar de esa otra importantísima inclusión en esta década de los 70 que viene también de la ciudad de Sevilla en forma de madera tallada y dorada, y es la aparición de esos tallistas como Manuel Guzmán Bejarano y Antonio Martín Fernández, ¿no? Que siguen esa línea, digamos, de sevillanización en parte del trono malagueño, y en este caso en base al canasto de bombo en muchos de los ejemplos que tenemos en Málaga. Aquí surge en primer lugar la Saltación en el 70, la Cena 70-71, Puente del Cedrón es un diseño más mixto, no es el perfil de bombo clásico, y luego, esto por parte de Guzmán Bejarano, y de Antonio Martín tenemos el Rescate en el 75-78, y luego la proyección de la Agonía que empieza en el año 80. ¿Qué ofrece Eduardo? Y el diseño, Jaime, del misterio del Monte Calvario, que se hace mucho más tarde. La idea parte de esta época. Parte de él, exacto. Es una idea abocetada de... en el retablo mayor del Sagrario. Exacto. Una idea abocetada de Juan Casillas que no le dio tiempo a desarrollar, como bien ha dicho Eduardo, sacada del retablo del Sagrario, y que finalmente es Antonio Martín el que le da forma y diseño de talla. Entonces yo quería preguntarle a Eduardo, también tenemos el de la Virgen de Gracia, porque, a ver, Antonio Martín siguió produciendo para Málaga en los 90 e incluso en el 2000, como el Calvario. Pero vamos a ceñirnos hasta el 80 y preguntarle eso. ¿Qué ofrecen a nivel de diseño, de trabajo técnico y de planteamiento escenográfico estos proyectos, y dónde encontramos las similitudes y dónde empiezan las diferencias entre Guzmán Bejarano y Antonio Martín Fernández? Bien, uno y otro. Estos dos son los últimos exponentes de esta época, en la cual pues se desarrolla la madera dorada como encaje, algo que aquí era insólito, porque aquí lo que se conocía era la madera de gran volumen, no tan preciosista ni tan detallista en todos sus perfiles, sus contornos y los detalles. Entonces, claro, esto viene también a romper los cimientos del típico trono malagueño de Cristo, en el que eran de grandes hojarascas, esquinas descomunales, en donde se desarrollaban arbotantes de gigantescas proporciones o faroles, caso por ejemplo de la Puente del Cedrón, me estoy recordando así a grosso modo, ¿no? Entonces ellos vienen a refinar el desarrollo artístico de la talla dorada. Ellos vienen un poco a darle más preciosismo. Lo mismo que hemos visto en los casos últimos como el tuyo, Fran, de la Sentencia, como por ejemplo Toledano va a darle un aire más fresco, más de miniatura vegetal, que el otro carecía de ella, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir al paroxismo de la técnica. Ten en cuenta que ahora se puede pagar más, entre comillas, se puede ir con más tiempo, mejores materiales, todo eso va en función, ¿vale? De un porqué. Y claro, yo me quedo, fíjate de todo lo que has dicho, porque aporta algo también distinto la Puente del Cedrón. Veo que es un trono súper interesante, porque no deja de ser un trono típicamente de Cristo malagueño, malacitano, no con el pecho de paloma o de bombo convexo cóncavo, como siempre se ha desarrollado la Agonía, el Rescate, el Cristo del Señor de azote y columna, bueno, perdón, el antiguo que tenía, que es Saltación ahora. Es decir, eso se ha roto, ¿no? Con el de la Puente del Cedrón. Y es verdad, mira, otro que está viviendo ese ejemplo, el Señor de la Esperanza en su gran amor, el de la Salud, vuelve otra vez a hacerse uno nuevo, pero también bebiendo de la fuente clásica del bombo sevillano, el bombo de pecho de paloma, que va entrando y con esos vericuetos para meter también piezas de iluminación que aquí también no existían, para iluminar los cajillos, los fanales o los faroles pequeñitos, para meterlos dentro de las entrantes del paramento, ¿no? Podemos hablar, Eduardo, de que es Antonio Martín seguramente
más inclinado a la filigrana, a ese Sí. detalle, más que Guzmán Bejarano, Sí. y que opta a lo mejor por una visión más de conjunto y menos de detalle, como podemos ver sobre todo en el caso de Martín en su ejecución de los pasos, ¿no? Me está acordando de las penas de Triana, por ejemplo, de Sí, la sí, Hermandad sí. de la Estrella, ¿no? Donde el virtuosismo es total. Y es que estamos en 4 décadas, la última menos, pero de urgencias. De ahí lo que estábamos hablando antes con Pérez Hidalgo y demás. Las cofradías necesitan salir y no quieren dejarlo para mañana. Quieren, esto es de cuándo teníamos que hacerlo, era para ayer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los tronos siguen viniendo con urgencia. Y bueno, y un último comentario, y ya que Eduardo se despida y haga la valoración de todo, es hablar de Martín, y bueno, hemos hablado de La Puente y de Guzmán Bejarano, y yo lo llevaría ese mismo concepto al diseño de Antonio Martín para el Cristo de los Pasos en el Monte Calvario, donde se usa la capilla grande, las estructuras más cuadradas y sin embargo ese refinamiento de la talla tan propio de Martín. Y sobre todo con el diseño de Jesús Castellano. Exacto. No olvidemos que fue el que lo concibió, y ahí tenemos también otro exponente del trono malagueño, grande en proporciones, pero cuidando la talla. Yo también me gustaría que todos los espectadores revisaran también el concepto del trono en una ciudad hermana que creo que es un derroche también en madera dorada, que es Córdoba. ¿Habéis fijado los últimos exponentes de los tronos cordobeses? Son impresionantes, de verdad, ¿eh? Yo me quedé de piedra cuando lo vi hace poco, por el tema del confinamiento, que echaban algunas televisiones locales, aquello, y yo me quedé embobado de ver la talla cordobesa, de verdad, fuera de totalmente duda de la calidad. Y yo de deciros, bueno, que este paseo rapidísimo por las centurias por las décadas del siglo XX, deciros que hemos llegado a un concepto del trono: cuidado en detalle, cuidado en esmero y cuidado en materiales, con una mayor formación de los artesanos, de los artistas, y que creo que es de justicia señalar que todos aquellos de los años 40 y 50 que dejaron su alma y la piel en cada una de las obras que hicieron, merecen el máximo de los respetos y el mayor de los honores, porque gracias a ellos tenemos nuestra Semana Santa actual. Claro, Eduardo, es que sin ellos no habría venido los demás seguramente. No, son los padres. Exacto. Totalmente. Y yo sé que en cierto modo y principalmente lo dices por nuestro querido Pedro Pérez Hidalgo. Sí, lo siento, tengo una deuda permanente con él, porque es una persona que a mí me redescubrió el concepto del arte, porque vi los diseños, vi los dibujos de este hombre y me quedé extasiado cómo dibujaba, cómo concebía el detalle, y luego la necesidad obligaba. Es que ya, tú sabes que en los años 90, en la sentencia, cuando yo era un micaco, le quisimos, bueno, se le llegó a hacer ese homenaje en vida, se quiso recuperar todavía su obra y después su memoria, y creo que, como hemos ido viendo en este recorrido que tú nos has hecho, la figura de Pedro Pérez Hidalgo, aunque sus tronos hayan ido desapareciendo, lo que no ha desaparecido ha sido su estilo, su forma, es algo que está presente y que en nuestra mano, en la tuya, en la nuestra, en la de Jaime, en la mía, está el no olvidarnos jamás de que fue quien le sacó las castañas del fuego a la Semana Santa de Málaga en la peor época. Claro, si nos ponemos a compararlo, su labor, lo que pasa que, claro, con las deficiencias del tiempo y demás, pero es muy equiparable a la de Juan Casielles. Es decir, Juan Casielles tiene un conjunto de 12, 14 tronos y es mayor, claro, mayor, porque había menos hermandades y el porcentaje que él hace es muy mayoritario. Y no solo eso, Jaime, sino que Pedro Pérez Hidalgo lo hacía de ayer para hoy y no tenían la distancia de Sevilla y vamos, en la sentencia, claro. y Eduardo lo sabe, se ha contado más de una vez de ir a llevar la madera y 2 días después en la Vespa ir a recoger la obra hecha, las cartelas del trono de la sentencia, etcétera. Lo que pasa es que, claro, Casielles para mí Casielles es ese puente entre el tiempo de carestía absoluta y el despertar de la Semana Santa. Casielles es el puente que nos trae a la Semana Santa mucho más refinada, porque había y empezaba a haber más materiales, más tiempo, más dinero y más interés y formación por parte de los cofrades. Sí, podríamos hablar a lo mejor que a la carestía de medios de los 40 se le suma en los 70 la carestía de artesanos, ¿no? Y eso también nos hace mirar a Sevilla con mayor intensidad. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Eduardo, un placer. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Muchas gracias, Eduardo. Un placer. Y gracias por contar conmigo. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Eduardo.
Bueno, Jaime, un programa intenso, denso, con mucha información. Después del Sí, programa de Luis de Vicente hemos ido avanzando y ya estamos casi en el año que voy a nacer yo, ya estamos entrando en los 80. ya estamos llegando a la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, donde va a haber una serie de tiempo de evolución de esta línea última que hemos estado hablando, pero ciertas rupturas interesantes que en un programa más adelante, pues evidentemente no se va a quedar en el tintero y trataremos este periodo de otros 40 años, desde el principio de la década de los 80 hasta la actualidad. Y bueno, y aprovechamos a proyectarnos también hasta los años finales de los 20, finales de los 30 de nuestro siglo, porque tenemos muchísimos tronos en ejecución de los que vamos a Por, hablar, sí o sí. por supuesto, es inevitable ver cómo nos vamos a proyectar. Los tronos ya están proyectados, hay que verlos realizados, pero Algunos, efectivamente. cómo se ha proyectado ya la idea de trono en la ciudad de Málaga para los futuros años. Bueno, Jaime, ahora vamos a quedarnos escuchando a Miguel Díaz. Luego vamos a escucharte a ti una vez más con esa estampa añeja. Pero aquí lo interesante también es que esta noche a las 10 estamos en directo en nuestra tertulia. Una tertulia en la que vamos a seguir hablando de tronos, en la que vamos a tener a Manolo Toledano y ya veremos a quién más. Todavía tenemos que gestionar al segundo invitado, pero va a ser uno de esos que saben. Además que no se Pues prodiga mucho, ¿eh? Pues mirad, seguro que vamos a traer gente que aporte, porque el recorrido con Eduardo ha sido muy intenso, ha sido muy detallado también, casi no hemos dejado ningún trono por repasar, pero claro, cada uno de estos proyectos y de estos procesos tiene también una serie de lecturas individuales de cada uno de los que miramos que dan pues una realidad más completa. Y esta noche pues la vamos a tener con dos contertulios con nosotros. Bueno, Jaime, nos vemos ahora un ratito. En un rato nos vemos, por supuesto. Pues hasta aquí otro programa más de Las Cofradías, un programa en el que hemos seguido avanzando en la historia de nuestra Semana Santa, formando, informando y entreteniendo, que es de lo que se trata. Así que nos vemos a las 10 de la noche, nuestra tertulia en directo. Vamos a seguir hablando de tronos. Buenas tardes, sed libres y felices. Adiós. Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo. Episodio 3. 3 programas ya. Vamos. Yo creo que nadie pensaba que íbamos a durar tanto y encima, vamos, encima que nos veis, hostia, de luego. Que, bueno, el otro día me quedé con una cosa, o sea, que digo, y si no, y a mí las cosas yo las tengo que echar, porque si no las echo, no me da. Que, claro, ya vamos por la tercera vacuna, ¿no? De hecho, esta semana ya salió la última. Y yo me pregunto, ¿qué va a llegar antes? ¿La vacuna o el Ruiz Monte de humildad y paciencia? Así, ya por hacer apuesta, que os invito a que me lo digáis, ¿vale? Tengo dudas, tengo dudas. Y nada, que quitando ya esa reflexión de la semana pasada, que bueno, que no hay nada, ¿no? No hay nada. Si es que no pasa nada. No me dais vidilla, no sé, no sé. Bueno, a ver, el fin de pasado fue el 75nario de estudiantes, que aparte de para su hermano, sabéis para quién es importante, ¿no? Para los community managers. ¡Fua! Una oportunidad para mostrar su valía y su arte, cómo dar una felicitación en bucle. Oh, magnífico. Tú ponías el hashtag Cofradías Málaga en Twitter y nada más que había felicitaciones. Bueno, vamos, que tú tenés que partir, que los community managers suelen ser esas personas que lo mismo te retuitean algo del evangelio, que le dan me gusta a un tuit de Falange Auténtica diciendo que los inmigrantes tienen la culpa de todo. Porque se equivocan de cuenta. Es cosa que pasa. Pero bueno, que es lo que hay. Si es que le dejamos las cuentas de la cofradía a cualquiera. Total, que tengan un móvil, dos dedos, y P con A pa y M con A más. Toma, eres community manager. Y después pasa lo que pasa, que este fin de semana a mí me ha recordado lo de los grupos estos que hay, ¿no? De cuando, vamos, yo no tengo niños, pero de esto hay un chiste por ahí que dice, ¿no? Mi niño se ha puesto malo, ¿no? Y en el grupo
El grupo de WhatsApp nada más a todo el mundo, que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. Y uno dice, feliz cumpleaños, y peta al mundo, ¿no? Pues está un poco igual. El sábado tocaba misa, pues todo el mundo con la misa. Cuando se muera alguien, el hermano número 16 de tal hermandad, pues todos estarán, acompañarán en el sentimiento a esa hermandad, aunque la mayoría de aunque esa misma hermandad no sepa casi ni quién es el finado. Pero bueno, ya está. Las cosas. Que ya está. Que a ver, ya otro día pues seguiremos con esto. A ver si me sacáis algo, macho. Un estrenito, un farol, un trapito nuevo, no sé. Ya ustedes me decís, ¿vale? Bueno, hasta la semana que viene. Sorteando escollos, voladizos y otras dificultades, saliendo a la luz desde una estrechez y siendo tan grande, es como el Perchel ha librado sentencias vitalistas que aún no ha cobrado si atendemos a las demandas de la memoria. Venía la Virgen de los Dolores desde los años 50 asaltando aceras y balcones, buscando con su cercanía la necesidad de compartir ese dolor. Acercaba sus manos y mostraba su rostro a esos escondites de la fe mientras miraba los muros de aquella patria suya, si un tiempo fuerte, ya desmoronados. La Virgen de los Dolores es una gracia del barrio, un regalo que, revestido de la desbordante generosidad en las formas, reposa en una alcancía de plata que siempre ha luchado contra la lógica del tiempo y del espacio. 2 días eran al año en los que derrochaba presencia por esas callejas, los dos teñidos de impaciencia. El primero, por cuándo ir a verla. El segundo, por cuándo vendrá a verme. Serpentea hoy la memoria desde la plazuela del San Pedro, que busca la calle Pavía para salir a ancha desde los callejones. Se envuelve la memoria en el calor de la vida que abriga más que su manto, y se acuerda de don Enrique, que aún a estas alturas y en estos momentos tan estrechos, aguardaba nervioso en San Pedro con la penitencia de no poder verte y con el temor de que se quebrara la belleza de tu conjunto en alguna de esas aristas que iban frisando la calle, sin saber, en esa locura de amor devocional, que tú eras indestructible. Nada existe ya salvo tú, Dolores. Menos mal que en esos viernes que llevan tu nombre y cuando te dejan, vuelves a regalarnos los recorridos de la memoria.